Buenas tardes. Lamento no poder estar con ustedes, pero cuando estábamos a punto de volver a España, teníamos que dar una conferencia primero en Santander y luego venir a verles a ustedes en Cuenca. Resulta que mi esposa se cayó, se rompió el menisco de la rodilla derecha y la tuvieron que intervenir rápidamente. Ya la han operado y se encuentra mejor, pero nos ha forzado a retrasar nuestra vuelta a España. De ahí que no pueda estar con ustedes como hubiera sido mi placer. Lo lamento en primer lugar por mi esposa, pero también que nos ha privado de el estar con ustedes. Bien, la situación está como está, pero agradezco que se haya permitido esta situación en la que a través del vídeo, aquí se está haciendo este vídeo el viernes de la semana antes de la presentación de ustedes, aquí en Hopkins. Ya saben ustedes que yo doy clases parte del año en Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, y parte del año en la Pompeu Fabra, en Barcelona. Ya estaba ahora terminando un curso aquí en Hopkins y estamos ya a punto de volver a España hace unos días. Pero en fin, habiendo ya excusándome, permítame entonces que pase a dar la conferencia. De vez en cuando tendré que hablar en inglés porque estoy hablando con los colaboradores del sistema media aquí en Hopkins y por desgracia no hablan castellano. Entonces, permítame que utilice expresiones en inglés porque estaré dando instrucciones. We could start now. Hablemos ya entonces del tema tan interesante, importante y de gran relevancia como es el gasto público y políticas sociales en España. ¿Qué papel juegan en la situación actual? Un tema, y aprovecho para agradecer la amable invitación de ustedes, los sindicatos. Ya saben ustedes que yo siempre he subrayado que los sindicatos en España son las fuerzas que han sido más coherentes y consistentes en la defensa del bienestar y el estado de bienestar en España. De ahí que yo siempre doy instrucciones a mi secretaria que cuando llegan invitaciones de los sindicatos, automáticamente se diga que si puedo en mi calendario, les digo que encantado de hacerlo. Les agradezco entonces esta invitación y pasemos ya ahora al tema en sí. El tema que, como decía, es un tema de una enorme relevancia. El gasto público y políticas sociales en España, ¿qué papel juegan en la situación actual? Pero antes de esta definición, permítame que hablemos de qué quiere decir cada uno de estos términos que utilizamos, términos que se utilizan constantemente y que se requiere un cierto rigor para que entendamos qué hablamos. El estado de bienestar son aquellas intervenciones del Estado, sean a nivel central, autonómico o local, que tienen mayor impacto en configurar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. Es fundamental que entendamos qué es el estado de bienestar y que estas intervenciones son de varios tipos. Una de ellas son las transferencias sociales. Como su nombre indica, transfiere de un grupo a otro. Transferencias sociales de los que aportan a través de cotizaciones sociales a un fondo del Estado que luego distribuye los beneficios. De ellos, los más importantes son las pensiones y las ayudas también a las familias. Piensen que la importancia de este tipo de intervención del estado de bienestar es tal que sin las pensiones en España el 64% de ancianos serían pobres. Las pensiones es el programa antipobreza más importante de España, aunque no se ve como un programa antipobreza, pero lo es. Es de una enorme importancia para explicar la calidad de vida de los pensionistas, aquellos que reciben aquellos beneficios. El segundo capítulo del estado de bienestar son los servicios públicos, como son, por ejemplo, la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las familias, los servicios sociales, la vivienda social, de una enorme importancia para determinar la calidad de vida de la ciudadanía y muy en particular de las clases populares. El tercer capítulo son aquellas intervenciones en las que el Estado normatiza. Son intervenciones normativas y, naturalmente, sancionadoras en el caso que las normas no se respeten, para proteger al ciudadano como trabajador, como consumidor
o como residente en un ambiente expuesto a sustancias nocivas ambientales. Otro capítulo es la creación de empleo y de buen empleo, de manera que el Estado se considera responsable de ofrecer la infraestructura, el contexto en el cual el sector privado pueda crear empleo. Y fíjense que en muchas sociedades europeas el Estado también se considera responsable de crear empleo público, cuando el sector privado no crea suficiente empleo. Y de eso voy a hablar más tarde en la segunda parte de mi presentación. Y luego también una función muy importante del Estado es la corrección de desigualdades sociales, otro tema del cual voy a hacer referencia más tarde. Estas son las intervenciones, las 5 grandes intervenciones del Estado que tienen un enorme impacto en mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Vamos ahora a analizar cómo se mide el grado de desarrollo de un estado de bienestar. ¿Cómo podemos decir que el grado de desarrollo de España, del estado de bienestar en España, sea más avanzado o más retrasado que otro? Pues miren ustedes, hay 3 indicadores que son esenciales. Uno es el gasto público social como porcentaje del PIB. Otro es el gasto público social por habitante en unidades de poder de compra. Unidades de poder de compra son los euros estandarizados por el nivel de vida del país. Un euro, por ejemplo, en Alemania compra menos cosas que no en España, porque el nivel de vida en Alemania es más alto y por lo tanto no podemos comparar un euro alemán con un euro español sin corregirlo por el nivel de vida. Y eso es lo que se llama unidades de poder de compra. Son los euros pero estandarizados, adaptados al nivel de vida. Y luego el último indicador es el porcentaje de población adulta que trabaja en los servicios del estado de bienestar. Comencemos ya a ver cómo comparamos nosotros con otros países en la Unión Europea. Y voy a fijarme sobre todo en la Unión Europea, los 15, que son los países más próximos a nosotros por su nivel de desarrollo económico. Comencemos por el último indicador. ¿Cuánta gente adulta trabaja en los servicios del estado de bienestar español? Pues miren ustedes, un 10% de la población adulta, de 15 a 64 años. En la Unión Europea, los 15, el promedio son 14, en realidad 15. Y en Suecia, 23%. Miren ustedes que un dato muy importante, que España es el país de la Unión Europea, los 15, que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en los servicios sociales del Estado de Bienestar. Esto es un dato de gran importancia porque últimamente han aparecido varios artículos en la prensa española en la que se indica que España tiene demasiados funcionarios y que el problema es que hay demasiados funcionarios y muy poco empresarios. Esto se está reproduciendo constantemente y ha alcanzado la categoría de dogma. Y como todos los dogmas se reproducen a base de fe, pero no a base de evidencia. Miren siempre los datos y verán que en realidad el sector público está poco desarrollado en cuanto a empleo. Por cierto, se asume que todo el mundo que trabaja en el sector público es funcionario. No es así, menos de un 30%. Pero cuando ellos utilizan el término funcionario, en realidad quieren decir gente que trabaja en el sector público. Se equivocan también en eso. Pues fíjense ustedes que para rebatir ese tipo de afirmación que se hace con excesiva ligereza y frivolidad, miren ustedes este dato. Comparemos España con Suecia, que es el país que tiene el estado de bienestar más desarrollado. Fíjense ustedes, 9%, digamos que fue un 10%. En Suecia es un 23%. Estos son la población adulta que trabaja en el sector público, todo el sector público. Miren ustedes, es el porcentaje de la población empleada más bajo de la Unión Europea, los 15. Y España, el número de empresarios y autónomos es más elevado que no Suecia. Fíjense en este dato, en ese gráfico, que pueden ver ustedes que este es el porcentaje de la población adulta que trabaja en el sector público. Aquí está, España, Suecia. Y luego escogí Italia y Países Bajos como países que representan varias otras filosofías políticas, en el sentido de que han sido gobiernos de distinta tipología.
En cambio, en cuanto a población empresarios como tal, pueden ver ustedes que el número de España es superior al de Suecia, ligeramente inferior al de Italia y semejante al de los Países Bajos. La gran diferencia es en el porcentaje de la población que trabaja en el sector público. Esto hay que subrayarlo, no sé si han tenido oportunidad de leer mis artículos en los que he intentado rebatir esa enorme avalancha liberal que se promueve por los medios en España, la mayoría de los cuales son de esa sensibilidad liberal. Bien, vamos ahora a otro indicador, gasto público en protección social como porcentaje del PIB. Y la Eurostat, que es la agencia de información de la Unión Europea que provee los datos, solo publica el último año, es el del año 2006. Bien, entonces vemos que en España el porcentaje del PIB que va al estado de bienestar, lo que llamamos protección social también, es un 20%. En el promedio de la Unión Europea 2015 es un 27%, Suecia 30%. Suecia es, repito, el país en la Unión Europea que tiene un desarrollo mayor del estado de bienestar. De nuevo, España es el país de la Unión Europea que tiene un gasto público en protección social como porcentaje del PIB más bajo, después de Irlanda, que es un 16%. Bien, el último indicador, el gasto público por habitante en protección social, medido en unidades de poder de compra, el año 2006. España por encima de 5.000, promedio de la Unión Europea por encima de 7.000, Suecia casi 9.000. Pero fíjense aquí de nuevo, España tiene el gasto público por habitante en protección social más bajo de la Unión Europea de 2015, después de Portugal. Mire, estamos a la cola de la Europa social. Y esto es lo que es importante que se subraye porque la estructura de poder del país no es consciente de esta situación. Hablaré más tarde por qué no es consciente. Es en esa situación que estamos retrasados. Mírese cómo se mire. Escójase el indicador que se escoja, estamos muy retrasados. Pero fíjense ahí que la respuesta que a veces se da a este hecho es que, bueno, es que España es más pobre. No es cierto. España ya no es tan pobre. Mírense ustedes que el Producto Interno Bruto per cápita por habitante en España, en el año 2006, era el 93% del promedio de la Unión Europea 2015. Oiga, 93% ya no somos tan pobres, ya estamos casi al nivel de la Unión Europea 2015. Y en cambio, el gasto público social por habitante no es el 93%, como debía ser, sino el 71%. O sea que nos gastamos menos de lo que nos corresponde por el nivel de riqueza que tenemos. No nos gastamos el 93% en nuestro estado de bienestar, nos gastamos el 71% del promedio de la Unión Europea 2015. Yo he calculado que esto quiere decir que nos gastamos 70.000 millones de euros menos de lo que nos corresponde por nuestro nivel de desarrollo económico. Este es el déficit social de España. Es de una enorme importancia que esto se conozca, porque no se está conociendo. Y claro, esto implica la pobreza de nuestro estado de bienestar, que se refleja, como veremos ahora, en las escuelas, en la sanidad, en los servicios sociales, en las escuelas de infancia, en el famoso cuarto pilar de bienestar. Esto quiere decir que se gasta menos de lo que debíamos gastar por el nivel de riqueza que tenemos. Esto es fundamental, repito, y perdón que insista tanto, pero es que cuando se dice que es que no tenemos recursos, no, España tiene los recursos, pero no se recogen esos recursos, que nos lleva al tema de la política fiscal que hablaremos más tarde. Bien, esto es de una manera gráfica lo que les estoy diciendo. El Producto Interno Bruto per cápita de España es el 93% del promedio de la Unión Europea y, en cambio, el gasto público social por habitante es solo el 71%. Debíamos gastarnos 6.768 euros estandarizados y no nos lo gastamos. Nos falta 1.600 unidades de poder de compra, euros estandarizados, para llegar al nivel que nos corresponde. Vamos ahora a hacer un análisis sector por sector. Sanidad, de nuevo, España se gasta 6.3%, más bajo que el promedio.
es el más bajo de la Unión Europea de los 15. Pero la situación es todavía peor, porque resultado del enorme poder de la industria farmacéutica, el 23% de todo el gasto público sanitario va a farmacia. Si sacamos ese 23%, resulta que el gasto público sanitario no farmacéutico es 4.5% del PIB en España. Repito, 4.5% del PIB en España, que es con mucho el más bajo de la Unión Europea de los 15. Lo mismo en cuanto al gasto público sanitario per cápita. Lo vemos acá, España por debajo, el más bajo de la Unión Europea de los 15, después de Grecia y Portugal. ¿Qué ocurre en esa situación? Nos encontramos, y ahí tengo que tocar un tema clave que no se discute en los medios de España, que es clase social. Aprovecho para decir, cuando yo volví del exilio a España, me sorprendió que es que nadie habla de clase social. No digamos ya de lucha de clases, que eso es un anatema que le ponen a uno marginado, si habla con estos términos, acusándole de anticuado y poniéndolo en cuarentena para que no contamine al resto de la sociedad con ese tipo de discurso. Pues miren ustedes, miren los datos. Yo soy científico y para mí los datos son fundamentales. Clases existen en España y de una muy marcada. El 30% de renta superior del país utiliza la sanidad privada. O sea que en ese aspecto, cuando caen enfermos, estas personas y sus familias van a la sanidad privada. Mientras que el 65-70%, que son las clases populares, utilizan la sanidad pública. Naturalmente que no es una división tajante, una impermeabilidad, pero los datos muestran que el 30-35% de renta superior utiliza predominantemente los servicios privados y las clases populares utilizan predominantemente los servicios públicos. Y esa es la situación en que la estructura de poder, que va desde la clase política a los creadores de opinión, a toda la cultura mediática y los que la reproducen, son ese 30% de renta superior que no sufre las insuficiencias de la sanidad pública. Fíjense que en ese aspecto, en España, el 78% de los usuarios de la atención primaria pública se quejan de falta de tiempo. El promedio de tiempo de visita son 6 minutos. El promedio de la Unión Europea, por cierto, es un 48%, pues es sorprendente que es relativamente alto. Pero fíjense, en España es todavía mucho más alto. De manera que en el año 2003, cuando se hizo esta investigación en España, resulta que en la ciudad de Barcelona el 40%, el promedio del tiempo de visita cuando se iba a ver al médico era 4 minutos para el 40% de la población en Barcelona, que eran los barrios obreros. 40 minutos cuando se va a ver al médico es aquello de que la expresión esa popular, que voy a ir a ver al médico, es cierto, no hay mucho tiempo para hacer nada más. O sea que es esa la situación que es muy, muy preocupante. Y esto es, desde ese punto de vista, un elemento de una enorme importancia. Fíjense que esa polarización por clase social no beneficia tampoco a las clases pudientes que van a la sanidad privada. ¿Por qué? Porque la evidencia que existe, y he publicado muchísimo sobre este tema, incluso en la prensa, es de que hay casi un consenso entre los expertos que la calidad de sanidad pública es mejor que la privada. De manera que si ustedes están enfermos de verdad, vayan a la pública. Ahí la calidad personal es superior y la infraestructura de laboratorios es mucho superior que no la privada. Pero la privada en general es mejor que la pública por el aspecto de confort, hotelero. Las clínicas privadas tienen una cama por habitación, el tracto personal ahí tiene una capacidad de elección, pero en cambio la calidad es peor en aspectos muy importantes. De ahí que la persona que va a la sanidad privada cree que tiene la situación resuelta cuando no, porque la atención que recibe es en general, siempre hay excepciones, es menor la calidad que no en la pública. Lo que se requiere es una sanidad única, multiclasista, que tenga el confort y la capacidad de elección de la privada y que mantenga la enorme calidad de la pública. Esto es lo que necesitamos en este país, pero claro, esto necesita un gasto público mucho más elevado
gasto público sanitario mucho más elevado que el que tenemos. De ahí que la estructura de poder en España no es consciente de estas deficiencias, de esta falta de confort en la sanidad, porque no la utilizan, van a la privada. El estamento político es una excepción, va a la pública muchas veces, pero ahí recibe un trato preferencial y debía evitarse esa situación. Bien, los datos están ahí, sé que lo que digo pone a mucha gente incómoda, pero esa es la realidad que documentan los datos. Bien, y esa situación quiere todavía acentuarse más a través de las propuestas de las opciones liberales y tanto el Partido Conservador, PP, como Convergencia y Unió, que es la derecha catalana, han hecho ya esta propuesta de que quieren desgravar las pólizas de aseguramiento privado, ya lo son las colectivas y ahora quieren extenderlas a las individuales, y han aprobado durante la época del gobierno Aznar las fundaciones hospitales mediante las cuales un hospital puede contratar con compañías de aseguramiento privado y en el mismo hospital público tener servicios especiales para aquellos que siguen por la vía privada del aseguramiento privado. Esta es la división, incrementando la polarización de la sanidad española en privada y pública, y en esa vía de las fundaciones hospitales, estos vías son públicos, es casi la parasitación de la pública por parte de la privada. Esta es la situación que tenemos en España en sanidad. Aquí es lo que les decía lo mismo. España es un 93% del nivel de riqueza del promedio de la Unión Europea, los 15%, y el gasto sanitario es un 77%. Aquí es el déficit que tenemos, más de 356 unidades de poder de compra per cápita. Es un déficit respetable. Vamos ahora a educación. Nos encontramos con una situación idéntica. El 4.3% de los más bajos en la Unión Europea, los 15%. La Unión Europea, los 15%, 5.2%. Suecia, 7%. Gasto público en educación. Estos son cifras por gasto público educativo por alumno, que pueden ver que es más baja en la primaria que en la secundaria, pues más baja. El gasto en España es uno de los más bajos de la Unión Europea, los 15%. De nuevo, nos encontramos que el 93% el nivel de riqueza, y el 78%, no veo bien, pero lo tienen ustedes en sus gráficos, del promedio de la Unión Europea, los 15%. De nuevo, un déficit de 2.007 euros estandarizados per cápita. Claro, tenemos unas consecuencias, es que los alumnos de secundaria tienen menos horas lectivas al año que en el promedio de la Unión Europea, los 15%. Ven ustedes aquí que 550 horas lectivas al año y la Unión Europea 668. De manera que si suman ustedes el déficit horario, el estudiante que termina secundaria va a la escuela un año menos que el promedio de la Unión Europea, los 15%. 2 años menos, por cierto, que en Alemania, Bélgica, Escocia y Holanda. Y mira por dónde. Los conocimientos en matemáticas, lengua y comprensión de lectura de un joven de 14 años en España es equivalente al de un joven europeo de 13 años en la Unión Europea, los 15%. Hay un coste en esta subfinanciación del estado de bienestar y en educación. Encontramos de nuevo esa polarización educativa. ¿Por qué ese tema no tiene más visibilidad? Porque la estructura de poder y el 30% de la población de renta superior utilizan la escuela privada, envían sus hijos a la escuela privada, que recibe un subsidio muy marcado, el más elevado en Europa, a la escuela privada. Se llama concierto. Y la escuela pública, que tiene un gasto público por alumno de los más bajos de la Unión Europea, los 15%. Ahí está, de nuevo, la estructura de poder no es consciente porque es ese 30-35% de renta superior que no envía a sus hijos a la escuela privada, donde se concentra ahí la inmigración con los costes que ello implica. La inmigración enriquece el país, no hay duda, pero también tiene unos costes de integración que los paga las clases populares. Y ahí estamos hablando de clase trabajadora y elementos de la clase media. Claro que tenemos también un problema grave. El fracaso escolar, 34%, el más elevado de Europa,
Suecia solo un 7%. Bien, esto es hasta ahora poder de clase. En este país hay que recuperar un discurso de clase, porque la realidad de clase es abrumadora. No se entiende el subdesarrollo del estado de bienestar en España sin entender clase y poder de clase. Pero hay otro poder, poder de género, que explica que el elemento menos desarrollado del estado de bienestar español sea aquel que sirve a las familias. Y en España, cuando decimos familia, queremos decir mujer. La mujer tiene poco poder en España. Las clases trabajadoras y las clases populares tienen poco poder y la mujer tiene poco poder. Y eso traduce que el aspecto menos desarrollado del estado de bienestar en España es aquel que sirve a las familias. Son las escuelas de infancia, lo que se mal llama guarderías, porque debía ser más que guardar a los niños como si fuera un aparcamiento. Son y debían ser unas escuelas de infancia. De 0 a 10 años, la escuela de infancia en España es solo un 10% de niños van a escuelas de infancia públicas. En la Unión Europea, los 15 es un 28%, en Suecia un 58%. Servicios domiciliarios. Las personas con dependencia que requieren servicios. Solo un 2%. En la Unión Europea, los 15, un 18%. En Suecia, un 23%. Mucho se ha hecho a partir de la aprobación de la ley de dependencia. Y vamos en buen camino, aunque hay un problema de baja financiación. Pero estos dos grupos de servicios es lo que yo llamé en el año 2000, cuando estaba asesorando al candidato Josep Borrell, que me pidió que le ayudara, y indiqué que en España necesitamos el cuarto pilar del bienestar. Cuarto pilar del bienestar porque me refería yo a una silla de 4 patas, y el estado de bienestar en realidad es una silla que ofrece ayuda a la persona que necesita un descanso. Pues bien, ahí tenemos el derecho a la sanidad, una pata, el derecho a educación, otra pata, el derecho a las pensiones no es todavía un derecho, pero con las no contributivas vamos en ese camino. La tercera pata, pero no tenemos el derecho de acceder a los servicios de ayuda a la familia. Y esto es lo que yo llamé cuarto pilar del bienestar. Y me alegra, me encanta que se haya hecho un término que lo utiliza todo el mundo en España, me alegra, pero me apena que me lo han reducido, porque yo ahí incluía también las escuelas de infancia y ahora se centra solo en los servicios domiciliarios. Aplaudo al gobierno actual por haber potenciado esa vía, pero quisiera recordarles que el concepto inicial del cuarto pilar del bienestar incluía también las escuelas de infancia, que tienen que ser un derecho. Bien, ven ustedes que tenemos problemas debido al escaso desarrollo de ese cuarto pilar del bienestar. Uno de ellos es que las enormes presiones que tienen las mujeres, que son las que cubren las enormes deficiencias del estado de bienestar español. Ellas son las que atienden a los infantes, a los jóvenes que viven en casa hasta que tienen 32 años como edad promedio, a los esposos, compañeros y a los ancianos. Esa mujer española es la que cubre las enormes insuficiencias del estado de bienestar, con un enorme estrés. Mujeres de 35 a 55 años tienen 3 veces más enfermedades debidas al estrés que el promedio de España. Eso es el coste humano de las enormes insuficiencias del estado de bienestar. Insuficiencias, sobre todo, consecuencias de la subfinanciación. Consecuencias sociales. España tiene una de las fecundidades más bajas del mundo. Y es lógico, porque esa mujer joven tiene dificultad en crear una familia. El estado del mercado laboral es difícil. Le es difícil alcanzar ese contrato fijo que le permita acceder a una vivienda y con ello crear una familia. Y es ahí las raíces del problema de la baja fecundidad. Y consecuencias económicas. Fíjense ustedes que si la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo fuera el mismo que existe en Suecia, tendríamos 3 millones más de trabajadoras, creando riqueza, pagando impuestos, cotizando a la seguridad social, etcétera, etcétera. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo es de una enorme importancia. De ahí que yo estoy enfatizado
muy poca gente me escucha, pero hay que enfatizar ello, y agradezco a los sindicatos porque han sido los pocos que han añadido su voz a esta petición. Es fundamental que se crea y se expanda el cuarto pilar de bienestar para ayudar a la mujer que se integre en el mercado de trabajo. Esto es de una enorme importancia. Y la mayoría de responsables de las políticas económicas de los gobiernos españoles, tanto conservadores como socialistas, hombres, la mayoría de ellos de clase media alta, no son sensibles a este tipo de argumentos. Es más importante invertir en el cuarto pilar de bienestar, en escuelas de infancia y servicios domiciliarios, que no en reducir la hora de viaje con el AVE de Madrid a Barcelona un par de horas. En cambio, pon ahí el AVE, me parece muy bien, pero oiga, me parece muy mal que den tan poca prioridad al cuarto pilar del bienestar. Para el bienestar y eficiencia económica del país, les garantizo, y lo puedo mostrar, que el cuarto pilar del bienestar es mucho mejor inversión que no en invertir en el AVE. Esto, permitan que subraye este punto, porque en España, cuando se dice hacer inversiones públicas, se piensa inmediatamente en infraestructuras, que también, y comunicaciones, que también. Pero oiga, las inversiones del estado de bienestar son claves para no solo la calidad de vida de la ciudadanía, que en sí es un argumento suficiente, sino para la eficiencia económica. De eso ni lo captan. Bien, ¿por qué España tiene un estado de bienestar poco desarrollado? Y voy ahí avanzando y entro en la segunda parte. En primer lugar, debido a la dictadura. Tuvimos la dictadura más cruel que ha habido en Europa en tiempo de paz. Y cuando yo volví del exilio, me apenó ver que la juventud no conoce la historia de nuestro país. Fue una dictadura enormemente represiva. Por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco hizo 30.000. Y eso está documentado. Y en cambio la juventud no tiene esa percepción. Se cree que Franco era un viejete mal genio. Fue una dictadura de clase en contra de la clase trabajadora y de una enorme crueldad. Y muy escasa sensibilidad. De manera que cuando muere el dictador, el gasto en protección social representó solo un 14% del PIB. El promedio de aquellos países que más tarde se constituyeron en la Unión Europea de los 15 era ya de un 22%. ¿Qué pasa entonces? Viene la democracia y, a pesar de todas sus insuficiencias, que son muchas en España, ya hay una avenida para que la población pueda expresar sus deseos de cambio. Y fíjense ¿qué pasa? Los temas del estado de bienestar siempre son centrales en los intereses de las clases populares. ¿Dónde van los niños a qué escuelas? Las pensiones de los ancianos, el trabajo de la gente, de los jóvenes, de la vivienda. Esto es lo que importa a la gente normal y corriente. Bien, y ahí la presión política. Fíjense ustedes que en España pasa del 14% en el año 65, cuando el dictador muere, al 24% en el año 1993. Claro que Europa también sube de 22 a 28, pero fíjense que ahí se reduce de una manera muy notable. Ahí aumenta, y ahí tengo que agradecer de nuevo a los sindicatos porque son muy responsables de ese aumento. Sobre todo es a partir de las movilizaciones de la última mitad de la década de los 80, esas presiones, incluyendo huelgas generales, que hicieron que el gasto social aumentara de una manera muy notable. Bien, fíjense que, pero entonces baja, y en España baja del 24 al 20%. En Europa prácticamente se mantiene estable. ¿Por qué esa situación? Y ahí tengo que referirme a la integración de España en la eurozona. Fíjense que en el 93 hay un cambio de gobierno, hay unas nuevas elecciones, el Partido Socialista se alía con la derecha catalana, Convergencia y Unió, y se toma una decisión, bajo el liderazgo del ministro Solbes, de converger en la unidad monetaria, y que implica toda una serie de cambios en políticas económicas y fiscales. Y hay que reducir el déficit del Estado. Pero claro, esa reducción del déficit del Estado se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es aumentando los impuestos, lo cual no se consideró, antes al contrario. Y la otra era la reducción del gasto público y el gasto público social. ¿Qué es lo que pasó?
Esa reducción fue en términos absolutos del 93 al 95 y luego en términos proporcionales. ¿Qué quiere decir que fue en términos proporcionales? Pues que se recuperó el crecimiento del gasto público, pero mucho más lentamente que no lo que ocurría en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Miren ustedes, el gasto público social por habitante, de nuevo, unidades de compra, unidades de poder de compra quiere decir euros estandarizados. Fíjense ustedes qué pasa. De España, 3.000 más de 4.600, en la Unión Europea los 15. En el año 2000 ya ha subido a 500 y este ha subido a 7.000. Pero fíjense que la diferencia entre este número y este número, que es estos números, es mayor el 2006 que no el 93. ¿Qué quiere decir? Que el déficit de España con el promedio de la Unión Europea los 15 ha ido aumentando nada menos que un 59%. ¿Qué pasó? Pues que los ingresos que antes del 1923 al Estado iban a corregir el déficit social y que veían ustedes que se iba reduciendo el déficit de gasto público social por habitante, así como porcentaje del PIB, iba reduciéndose, a partir del 93, esos fondos no van predominantemente a reducir el déficit social, sino a reducir el déficit del Estado. De manera que cuando se equilibran las cuentas en el año 2003 y 2004, ha sido a costa de una reducción del gasto público social, al principio en términos absolutos y más tarde en términos relativos. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento del gasto público social en España era más lento que no el crecimiento del gasto público social por habitante en los promedios de la Unión Europea los 15. Y es ahí, o sea que en este aspecto España, el estado de bienestar en España ha sido el que ha costeado la integración en Europa. Hoy tenemos un euro, me parece una medida acertada, pero muy crítico de cómo se ha conseguido esa convergencia, porque ha sido a costa del estado de bienestar. ¿Qué quiere decir? A costa de las clases populares. Y eso es el silencio, es el tema silenciado. De ahí que el primer libro que escribí cuando yo volví del exilio se llamaba Bienestar insuficiente, democracia incompleta, sobre lo que no se habla en nuestro país. Recuerden que el 20-30% de la población de renta superior tiene un enorme poder en este país. Un silencio mediático casi absoluto. Bien. Pasen ahora, quisiera ahora hacer unas últimas observaciones sobre algunos argumentos que es fundamental que se les explique a ustedes, sindicalistas, porque la avalancha liberal en España es enorme. Hay una brunete mediática liberal tremenda que ahí es difícil presentar puntos de vista alternativos, y lo sé por experiencia. Miren ustedes, un argumento que se dice, y lo dijo incluso la Comisión Europea, que la mayoría es liberal, que dice, miren ustedes, en España en el año 2007 se gastó 8% del PIB en pensiones, y me estoy refiriendo al argumento de que el estado de bienestar no es viable, la seguridad social no es viable y que las pensiones no son viables. Miren ustedes, el 8%. Y el año 2060, dicen, se gastará un 15% del PIB. Horror de los horrores. España no se puede gastar tanto porque sería a costa de los no pensionistas. Esto es, de nuevo, un otro dogma, pero que es profundamente erróneo. Miren ustedes, síganme en esa diapositiva. Verán ustedes que si la productividad en España crece 1.5% por año, que es una cifra razonable, entonces el PIB en el año 2060 será 2.25 veces mayor que en 1907. ¿Qué quiere decir? Que si en el año 2007 es 100, en el año 2060 será 225. Espero que me vayan siguiendo. Bien. En el año 2007 nos gastamos un 8% en pensiones. ¿Qué quiere decir? 8 de 100, lo cual nos quedaba para los no pensionistas 92. Pero en el año 2060, bien, 15%. Oiga, 15% de 225 es 33. Resten 33 de los 225 y verán ustedes que nos queda 192 para los no pensionistas, que es una cifra mucho más elevada que esta. Y por cierto, estoy hablando que esas cifras ya corrigen la inflación.
Bien, oiga, ¿dónde está aquí el horror de los horrores? Fíjense que hace 50 años España se gastaba en pensiones el 3% del PIB y ahora se gasta el 8% del PIB. Y si ustedes van a las hemerotecas y verán que hace 50 años habían voces que decían, oiga, que nos va a llegar a 8 y 10% del PIB, y esto es imposible, la economía no puede sostenerlo, no tenemos suficientes recursos para los no pensionistas. Pues miren ustedes, hoy tenemos más recursos para los pensionistas y para los no pensionistas. ¿Se dan cuenta? Esto es fundamental porque constantemente se están diciendo grandes frivolidades que no pueden sostenerse a base de datos. Otra situación. Es fundamental, como les decía, que la viabilidad del estado de bienestar depende de dos factores fundamentales. Uno es la productividad, y que en ese aspecto la productividad no hay un problema, hay que mejorarla, pero el promedio va a mantenerse en cifras totalmente sostenibles en cuanto a lo que implica en sostenibilidad. Y la otra es el número de trabajadores. Y es muy importante que se ayude a la mujer a integrarse al mercado de trabajo. Este es el punto más importante. Les decía que si el porcentaje de mujeres fuera el mismo que en Suecia, habrían casi 3 millones, ahora un poco más bajo, 2,6 millones más de trabajadoras. Recuerden lo que les decía del cuarto pilar del bienestar como inversión. Y hay que ayudar a las familias a que aumente su fecundidad, porque tenemos evidencia que el número de hijos que la familia española desea es de 2. En Suecia ya están casi a este nivel, en España solo 1,3. Y hay que ayudar a las familias, hay que ayudar a la mujer a que pueda compaginar su proyecto profesional con sus responsabilidades familiares. Y un dato muy importante, que el hombre también se corresponsabilice de estas responsabilidades familiares. Paso ahora a otro elemento que es fundamental, que es lo que se dice que una causa de la insostenibilidad del estado de bienestar es que este estado de bienestar no puede pagarse porque la esperanza de vida va aumentando y, entre otras cosas, las pensiones no pueden aguantarse. Se asume que el hecho que la esperanza de vida ha aumentado 4 años desde 1990 quiere decir que un español promedio vive 4 años más. Error. Permítame que les explique cómo se calcula la esperanza de vida. Supongan ustedes que en España tiene solo 2 habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y otro, la señora García, que vive 80 años. ¿Cuál es el promedio de la esperanza de vida en España? 0 más 80 dividido por 2, 40 años. La esperanza de vida promedio de España son 40 años. Pero supongamos que hay otro país vecino en el que el niño, en lugar de Pepito, llamémosle Juanito, vive 20 años. La señora Pérez vive 80 años, como la señora García. ¿Cuál es la esperanza de vida en este nuevo país? 20 más 80 dividido por 2, 50 años. La esperanza de vida en este otro país es 10 años más que en España. Pero esto no quiere decir que la señora García viva 10 años más. Lo que quiere decir es que ahora el niño vive 20 años que no vivía antes. Y esto es lo que ha ocurrido en España y lo que ocurre en Europa, que la mortalidad infantil y la mortalidad entre los jóvenes ha disminuido de manera muy marcada, y de ahí que la esperanza de vida ha ido aumentando. Pero no quiere decir que las personas que lleguen a 65 o 60 años vivan 4 años más. Es ahí, viven algo más, pero no los años que se presentan. No puede confundirse esperanza de vida y longevidad, que es lo que cada persona, los años que vivirá. Esto es de una enorme importancia porque cuando se habla de retrasar la edad de jubilación, me parece que de una enorme frivolidad y de una enorme injusticia, porque no entienden cómo se ha calculado la esperanza de vida. Fíjense ustedes, la mujer de limpieza de mi universidad vivirá 10 años menos que yo, catedrático. ¿Sí? Esto es datos. La esperanza de vida tiene que calcularse con el promedio, y la longevidad varía mucho según la clase social. Bien, no es justo, por lo tanto, que la mujer de limpieza vaya a trabajar 2 años más, y algunos incluso dicen 5 años más, para pagarme a mí las pensiones que le voy a subir 10 años más. Me parece una injusticia tremenda. Yo estoy a favor
de la flexibilidad de la edad de jubilación voluntaria. O sea que en ese aspecto, si yo puedo trabajar y deseo trabajar después de los 65 o 70 años, me tenían que permitir. Y esto es lo que ocurre, por cierto, en Estados Unidos. Pero es voluntario, no es obligatorio. Decir que obligatoriamente todo el mundo, incluyendo la mujer de limpieza de la universidad, tiene que trabajar 2 años más o 10 años más, es de una enorme injusticia, porque hace que las clases populares paguen para que las clases más pudientes se jubilen más tarde. Esto no tiene ninguna sensibilidad social, esa propuesta. Y termino ahora con cómo está afectando esa crisis actual, y aprovecho para decirles de que esa crisis se basa en la enorme polarización de las rentas. No tengo aquí tiempo para explicárselo, pero permítame que les sugiera que lean mi blog, donde ahí explico en detalle las causas de la crisis actual. Y de nuevo, de la cual no se habla, que es la polarización de las rentas. Ocurrió a principios del siglo XX con la Gran Depresión y ha ocurrido ahora con la Gran Recesión. Pero vamos ahora a cómo se responde a esta situación. En Europa, en la Unión Europea, las fuerzas conservadoras y liberales quieren reducir los derechos sociales, deregular los mercados de trabajo, reducir las pensiones, reducir el gasto público y con manera de disminuir el déficit, reducir los impuestos. Esto es lo que constantemente es el dogma liberal que continúan promoviendo y que monopolizan toda la promoción de valores. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pero fíjense, y ahí me van a permitir que diga que hay otra manera de hacerlo. Y en ese aspecto, permítame, yo paso parte del año en Estados Unidos y conozco bien este país, en el cual he vivido casi 40 años, y el cual me considero también parte. Yo tengo 2 países, España y Cataluña por un lado, y Estados Unidos por otra parte. Miren, pues la administración Obama está tomando una respuesta distinta, en el que se aumenta el gasto público y a base de un estímulo, una inversión muy notable de más de 5%. O sea, como manera de estimular la demanda, porque el problema que hay es el de demanda, que es, por cierto, consecuencia de la disminución de la masa salarial. Vean en mi blog la conferencia que tenía que dar en Santander y que se hizo por vídeo hace unos días, y verán cómo explico el por qué el problema es precisamente la reducción de la demanda, consecuencia de la reducción de la masa salarial. Bien, entonces les estaba diciendo que lo que el señor Obama ha hecho, su administración, es aumentar el gasto público de una manera muy notable, porque al no haber suficiente demanda privada hay que crear una demanda pública, y a base de una inversión pública muy notable. El estímulo de la economía tiene que hacerse a través de la inversión pública, creando empleo. Mire, y es un 5% del PIB, en España solo un 2%, del cual mucha parte de ese estímulo ha sido la reducción de impuestos. La reducción de impuestos no es una manera de estimular la economía. ¿Por qué? Porque en todas esas cosas las familias están súper endeudadas, y si se les recorta los impuestos, pues van a pagar sus deudas. Lo que ustedes quieren es que haya una inversión que crea empleo. España creo que hace 8.000 millones en las autoridades locales, tendría que ser mucho más, y además hacerlo de nuevo. En ese aspecto, esa inversión es lo que está siguiendo en Estados Unidos, que es estimular la economía a través de inversiones. Se hace en servicios como servicios sociales, sanidad, educación, y también en las industrias verdes. Un elemento muy importante que en España está retrasado, aunque tiene algunos sectores de la industria muy innovadoras en ese aspecto. Luego hay que aumentar el déficit sin ninguna vergüenza. En Estados Unidos se alcanza un 13%. Y en España hay el horrores que se dice un 10%. Pues mire usted, puede subir más. Durante la Gran Depresión llegó a ser más del 40%. Estaba en una situación de crisis y ese déficit puede pagarse.
a base del crecimiento económico, por una parte, y a base de los impuestos de aquellos que se han beneficiado más durante esa época de vacas gordas que ha sido el periodo liberal para las rentas superiores. Lo cual implica aumentar las rentas superiores. La administración Obama va a pagar parte de esa inversión a través de los impuestos superiores. Es fundamental que se hagan esas políticas en España. Me alegra que ya por fin parece que esa etapa liberal se iba a diluir y esa situación de que bajar impuestos, recuerdo aquella frase de que bajar impuestos de izquierdas que nunca compartí y me pareció un error tremendo que se promoviera por figuras de izquierda, que se habló de que vamos a aumentar los impuestos. Ya era hora. Pero es que hay que hacer una reforma fiscal mucho más profunda de la que se está considerando. Y no solo por razones de justicia, porque aquellos que se beneficiaron más tienen ahora que contribuir más, sino por razones de eficiencia económica. Es que constantemente se ha dicho a la población española que hay un conflicto entre equidad y eficiencia económica. No es cierto. Los países más eficientes en Europa son los países nórdicos, de clara tradición socialdemócrata. Y ahí socialdemócrata incluye no solo al Partido Socialdemócrata, pero otros partidos que, llámense como se llamen, en la práctica cuando gobiernan hacen políticas universales con políticas redistributivas con gran proteccionismo al sector público. Pues, oiga, incluso Davos, que es el Vaticano del pensamiento liberal, ha reconocido que aquellos países son de los más eficientes. Pues miren ustedes, no solo por razones de justicia, que ya en sí es suficiente argumento, sino por razones de eficiencia económica, se tiene que hacer unas inversiones públicas mucho más acentuadas, una reducción de las desigualdades mucho más acentuadas. Bien, con esto termino. Yo lamento que no voy a poder estar con ustedes para ahora iniciar un debate, pero les invito a que por favor me escriban a mi blog, y les contestaré. Aprovecho para decirles que gran parte de estos datos vienen del Observatorio Social, que yo presido, una red de investigadores de gran calibre y de gran valor docente y de investigador a lo largo del territorio español. Es esa red que se llama Observatorio Social, que publicamos un libro cada 2 años sobre la situación social de España. Acabamos ahora de salir el 3er capítulo y la mayoría de estos datos proceden de esta red de investigadores. También me permite aconsejarles el libro El subdesarrollo social de España, causas y consecuencias, que creo que es fundamental que se explique a la ciudadanía española por qué estamos todavía hoy, 30 años después de democracia, a la cola de Europa. De ahí que quiero terminar agradeciéndoles a ustedes. Los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como la UGT, han hecho una labor extraordinaria y sé que continuarán haciéndolo, pero mi rol como intelectual, como científico, es proveerles información que les ayude en esa lucha que ustedes lideran y que aplaudo. Muchas gracias.